Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Esla Turkoglu acaba de mostrar un anillo que Halil İbrahim Ceylan le regaló y las redes sociales están estallando. Pero lo más impactante no es el anillo en sí, sino el significado que guarda detrás de ese gesto. Una joya que ha abierto la puerta a miles de preguntas. ¿Vuelven a estar juntos? ¿Fue una declaración de amor silenciosa? ¿O simplemente un recuerdo de lo que una vez fue? Todo ocurrió en medio de un evento promocional donde Esla fue la invitada sorpresa. Vestida con un elegante conjunto blanco y un peinado recogido sencillo, su presencia ya era suficiente para captar la atención. Sin embargo, fue un detalle pequeño en su mano derecha lo que se llevó todos los focos: un anillo de diseño único, con una piedra azul en el centro y un grabado visible solo de cerca. Los seguidores no tardaron en identificar el anillo. Era el mismo que Halil había sido visto comprando hace un par de semanas en una exclusiva joyería de Estambul. Y ahora lo llevaba a ella. Cuando un periodista le preguntó directamente si el anillo venía de Halil, Esla sonrió con timidez y dijo: «Este anillo tiene una historia muy personal. No es solo un accesorio. Es un recuerdo, una promesa, un mensaje silencioso que guarda un valor especial para mí». La prensa comenzó a especular. Algunos aseguran que Halil habría hecho llegar el anillo a Esla como parte de un intento por reconectar, mientras otros sostienen que podría tratarse de una joya antigua que guarda valor sentimental por otro motivo. Sin embargo, el detalle del grabado lo cambia todo. Según una fuente cercana, el anillo lleva inscrita la frase «Siempre nosotros» en turco. Una expresión que los fans de la pareja reconocen como parte de una frase que ambos usaron repetidamente en entrevistas pasadas. Halil, por su parte, fue interceptado por reporteros a la salida de un rodaje. Su respuesta fue breve pero reveladora: «A veces no hacen falta palabras. Lo importante es que ella entienda lo que significa». Esa frase, lejos de cerrar el tema, generó más preguntas. ¿Están retomando su historia? ¿Fue una petición discreta de reconciliación? ¿O simplemente una forma de cerrar un ciclo con respeto y cariño? Las redes sociales se llenaron de teorías, fotos, montajes y mensajes de apoyo. «El anillo no es solo una joya, es una declaración en código», comentó una fan. Otro usuario escribió: «Esto no lo haces si ya no sientes nada». Halil sigue enamorado. Una situación que ha dividido a sus seguidores. Algunos están convencidos de que esto marca el comienzo de una nueva etapa, más madura y silenciosa, lejos del bullicio mediático. Otros creen que es una señal de despedida elegante, un último gesto de amor no correspondido. Lo cierto es que ni Esla ni Halil han sido claros sobre el estado actual de su relación, y eso alimenta más el misterio. «El tiempo lo dirá todo», dijo Esla ante una última pregunta. Pero sus ojos brillaban de una manera que no pasó desapercibida. Y cuando una periodista le preguntó si volvería a confiar en Halil, su respuesta fue tan simple como impactante: «Si alguien te regala algo con el corazón, no necesitas dudar de sus intenciones». Con esta nueva pieza en el rompecabezas emocional de la pareja, todo queda abierto. Puede ser el comienzo de una segunda oportunidad o el cierre simbólico de una historia inolvidable. Pero algo es seguro: ese anillo ya forma parte de una narrativa que millones siguen con el corazón en la mano. Y como si el destino hubiera decidido añadir más leña al fuego, unas horas después del evento, Halil compartió una imagen en sus historias de Instagram. No contenía rostros ni palabras, solo una fotografía desenfocada de un atardecer sobre el Bósforo con una canción de fondo, una balada melancólica que ambos solían escuchar juntos durante su época más intensa. La elección de esa canción no fue casual. Los fans la reconocieron de inmediato. Era Busy Bees Japan, lo que nos hace nosotros, tema que una vez Esla mencionó en una entrevista como la canción que resume todo lo que vivimos. La reacción fue inmediata. Los comentarios se dispararon, los análisis comenzaron y los seguidores más fieles desempolvaron antiguos videos, entrevistas, capturas de pantalla y detalles de la relación que habían pasado desapercibidos.
todo encajaba. Las frases, los símbolos, las miradas, los silencios. Para muchos, no era solo una coincidencia. Era una conversación silenciosa entre dos almas que todavía se reconocen. A la mañana siguiente, Esla fue vista en un café en Nianta, acompañada por su representante. Los paparazzi la abordaron con delicadeza, sabiendo que cualquier gesto suyo sería interpretado con lupa. Pero lo inesperado fue que ella no evitó las cámaras. Se sentó junto a la ventana, con el anillo aún en su dedo, y pidió un té de jazmín. Uno de los reporteros se atrevió a acercarse y, sin grabar, le preguntó si podía compartir cómo se sentía con todo lo que estaba ocurriendo. La actriz lo miró unos segundos y respondió con una frase cargada de significado: no siempre lo que termina está roto. A veces, simplemente cambia de forma. Esa frase fue suficiente para volver a encender la mecha. ¿Estaban en una nueva etapa de su relación? ¿Se trataba de una amistad profunda con vestigios de amor? ¿O era una preparación cuidadosa para un anuncio más grande? Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos afirman que están esperando el momento adecuado para hacerlo público, otros creen que están construyendo algo lejos de las cámaras, sin presión ni etiquetas. Mientras tanto, en una entrevista concedida por Alil a una revista de cine, el actor fue consultado sobre su concepto del amor verdadero. Su respuesta no mencionó nombres, pero dejó a todos con el corazón en la garganta: el amor es lo que queda cuando todo lo demás desaparece. Cuando el silencio es más fuerte que las palabras y una mirada basta para entenderlo todo. ¿Fue una indirecta para Esla? ¿Una confesión encubierta? Una muestra de que, a pesar del tiempo y las circunstancias, hay cosas que simplemente no mueren. Los fans no pudieron evitar notar que, al finalizar la entrevista, Alil jugó nerviosamente con un pequeño objeto en su mano, una cadena delgada con un dije azul. ¿La misma piedra del anillo? Las redes sociales se convirtieron en un escenario de esperanza, nostalgia y especulación. Esto es una telenovela en la vida real, escribió una usuaria. Solo falta el beso bajo la lluvia para que cierren esta historia como debe ser. Otro comentó: están dando los pasos con cautela, como quien tiene miedo de romper algo sagrado. Hasta ahora, ni Esla ni Alil han confirmado una reconciliación. No ha habido comunicados oficiales, ni fotos conjuntas, ni declaraciones contundentes. Pero los gestos, los silencios compartidos, las frases llenas de emoción y ese anillo que no se ha quitado desde el evento, hablan por sí solos. El público, por su parte, permanece atento. Cada aparición, cada publicación, cada entrevista es analizada con lupa. Porque todos saben que cuando se trata de ellos, nada es casual. Y mientras tanto, el anillo sigue brillando, no solo en la mano de Esla, sino en la memoria colectiva de millones que aún creen que algunas historias de amor merecen una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué opinas? ¿Estamos ante el renacer de un amor que nunca se fue, o simplemente presenciamos un cierre simbólico lleno de respeto y cariño? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que esta historia todavía tiene muchas páginas por escribir. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Alil aún está enamorado de Esla? ¿Piensas que este anillo es una propuesta silenciosa de reconciliación? Escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte las próximas novedades sobre esta historia.